las estadísticas señalan que una tercera parte de los alimentos que se desperdician en el mundo generan millones de toneladas de dióxido de carbono y de gases de invernadero que afectan, por supuesto, al medio ambiente, contribuyen al calentamiento global. Para hablar más de esta problemática estamos con nuestra experta colaboradora Lorena Rivera. Lorena, buenas noches. Hola Kim, buenas noches al auditorio. Cuéntanos. Pues fíjate que sí, es una de las problemáticas entre muchas que tiene el planeta, es justamente el desperdicio de alimentos y el impacto que genera al ambiente. Por supuesto que el desperdicio de alimentos es una preocupación tanto social como humana o humanitaria, pero está encendiendo las alertas en lo ambiental. ¿Por qué? Porque el desperdicio de alimentos, que son miles de millones de toneladas a nivel mundial, por ejemplo, son 1.300 millones de toneladas de frutas, de verduras, de carne de res, de carne de pollo, de carne de pescado. ¿Cada cuándo? Que perdemos al año, que se tiran directamente a los vertederos de basura. Mientras tenemos 821 millones de personas con hambre en el mundo. Exactamente. Entonces, ese alimento que se pierde es desde en el momento en que se produce, se transporta, se almacena y llega a los restaurantes, a nuestras casas, a los lugares donde se venden como un supermercado. Este desperdicio, cuando está en estos vertederos, genera gas metano. El gas metano es uno de los potentes gases de efecto invernadero, todavía más que el dióxido de carbono. Y eso es un gas que justamente contribuye al calentamiento global. Ya estamos viendo los efectos del huracán Florence, cómo ha generado tanta inundación por lo mismo, porque los hace más extremos, claro. El calentamiento global. Y el metano es uno de estos elementos que contribuye a ello. Entonces, en el mundo se pierde muchísima comida que efectivamente podría ayudar a la gente, pero también en México, a nivel de nuestro país, se está perdiendo muchísima comida que va a la basura. El Banco Mundial estima que son 20.4 millones de toneladas de alimento al año lo que estamos tirando. Wow. Es también muchísimo lo que perdemos aquí en el país y esto genera pérdidas económicas por 491,000 millones de pesos al año. Entonces, ¿cómo lo podríamos arreglar? Porque sí criticamos el desperdicio, pero ¿qué tipo de logística tendría que haber para que este alimento no se desperdicie? Claro. Porque el tiempo es muy poco antes de que se eche a perder algo. Efectivamente, pero sí hay maneras en las que se puede ayudar a que no se desperdicie el alimento desde nuestras casas, pero también, obviamente, tener leyes que lo penalicen, que lo penalicen como en algunas partes en el mundo. París es una ciudad donde penalizan el desperdicio de alimento de los supermercados. Ya hay una ley. Pero también nosotros desde nuestro micromundo podemos, por ejemplo, congelar. Hay expertos que dicen que si congelamos la comida puede durar más tiempo sin desperdiciar. Eso es una parte que podemos, y cada que utilicemos algo, vayamos al congelador, lo descongelemos y lo cocinemos. Otros, que es muy interesante, que dicen, cuando vayas al supermercado, lleva una lista de los alimentos que necesitas, pero sobre todo no vayas con el estómago vacío. Claro. Porque cuando exactamente empiezas a echar al carrito cosas que a veces ni necesitas y son productos que se pueden echar a perder. Entonces, son dos elementos, ahí tenemos. Uno tercero, cuando te quedan poquitos de alimento, puedes hacer otros guisados con esos poquitos de alimento y para eso hay en la red muchísimos portales donde te dicen cómo sacarle provecho. Reciclar tu comida. Exactamente. Y el cuarto punto sería verduras, frutas que ya estén un poquito más maduras de lo normal y que tú las ves y dices, ay, no se me antojan. También las puedes reutilizar hirviéndolas o cocinándolas con algunos otros elementos para proteger esa comida. ¿Y qué podrían hacer, por ejemplo, restaurantes, centros comerciales? Lo mismo, aprovechar, obviamente los poquitos que quedan no, pero cuando tienen el alimento que no se tocó y que sobró, llevarlo a los bancos de alimentos. Eso puede ayudar muchísimo tanto a restaurantes como a los supermercados. Y que dejen la comida, sobre todo frutas y verduras que están un poco magulladas, pues que no las retiren, que no las tiren, porque sirven. De verdad, no están echadas a perder, no son tan estéticas a la vista del consumidor, pero si nosotros empezamos a crear esa conciencia, vamos, a ayudar a nuestro bolsillo, que es importante, pero sobre todo podemos evitar que a la atmósfera se vayan 2.3 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero al año. Entonces, creo que
poco a poco todos podemos abonar, porque no es cómo, de qué manera vamos a alimentar a la población, sino cómo le vamos a hacer sin gastar energía, sin gastar agua, sin gastar el suelo, porque obviamente el suelo, la tierra se llega también a maltratar y ya deja de ser fértil. Entonces creo que podemos desde lo micro hasta lo macro hacer muchísimo para cuidar el alimento, la tierra, la energía y sobre todo que ya no haya tantos gases de efecto invernadero y que empiecen a reducir. Claro. Lore, ¿de qué fue tu columna? ¿Qué nos regalaste? Pues se llevó a cabo la cumbre climática en San Francisco del 12 al 14 de septiembre y entre las conclusiones tenemos todavía tiempo para disminuir los gases de efecto invernadero y lo más curioso que a mí me llamó la atención es que varios de los participantes lanzaron sus dardos bien cargados contra el inquilino de la Casa Blanca. Otros más, ya es competencia. E invitaron a los votantes. Está bueno para un juego de dardos, ¿eh? Sí. La cara de Trump y estarle dando. Exactamente, que Está voten divertido. en 2020 por otra opción que sí regrese a Estados Unidos al Acuerdo de París. Fue muy interesante Harrison Ford, el discurso, está en las redes sociales, se los recomiendo. Y yo les recomiendo la columna de Lorena Rivera. Gracias, nos Gracias, vemos el Kim. próximo lunes.